Fetichismo y totemismo. El fetichismo también abunda en las concepciones religiosas egipcias. Muchos de los dioses se representan llevando los fetiches de los que pueden haber sido originalmente derivados. Por tanto, la flecha de Neit es fetichista, una declaración que será posteriormente justificada, así como los símbolos de Min y otras deidades. El fetichismo es un término aplicado a los objetos grandes o pequeños, naturales o artificiales, que se considera que poseen conciencia, voluntad y cualidades sobrenaturales. En pocas palabras, un objeto fetiche es el hogar de un espíritu deambulante que se ha instalado allí. Los restos del fetichismo también se disciernen en los amuletos que llevaron todos los egipcios, vivos o muertos. Todos los amuletos comparten la naturaleza de los fetiches y a menudo se oye decir que traen buena suerte. Es decir, al igual que el salvaje cree que hay un agente poderoso trabajando por su bien viviendo en su fetiche portátil, el hombre civilizado no puede desacreditar del todo la idea de que el objeto colgando de la cadena de su reloj posea alguna cualidad inherente de buena fortuna. Muchos de estos amuletos tipifican las divinidades, tales como el signo del pandeo que simboliza la protección de Isis, el ojo sagrado representativo de Horus, y el símbolo de los dedos paralelos quizá pueda evocar los collares fetichistas de dedos encontrados entre la gente salvaje. Muchos egiptólogos niegan que el totemismo entró en la región del antiguo Egipto como una fuerza. El totemismo puede definirse como el reconocimiento, la explotación y el ajuste de la imaginaria relación mística del individuo o la tribu con los poderes sobrenaturales o los espíritus que les rodean. En tanto que el fetiche es hasta cierto punto el siervo de su dueño, el espíritu llevado a vivir en un objeto material para satisfacer los requerimientos de un individuo o de una comunidad, el tótem, ya sea personal o tribal, es un patrón y protector, y a menudo se representa en forma animal o vegetal. La diferencia básica entre el tótem individual y el tribal es todavía incierta, pero para el presente propósito será suficiente tratar con esta última. El antagonista más notable de la teoría de que algunas de las divinidades del antiguo Egipto tienen un origen totémico es el Dr. Awalis Bay, el conocido egiptólogo. En su Dioses de los egipcios dice: parece ahora que es generalmente admitido por los etnólogos que hay tres causas principales que han inducido a los hombres a venerar los animales. Los han venerado como animales o como el hogar de los dioses o como representativos de los antepasados tribales. No existe absolutamente ninguna razón para dudar que en los tiempos neolíticos los egipcios primitivos veneraban los animales como tales y nada más. Ninguna de dichas afirmaciones se acerca a una definición del totemismo. Ahora, la teoría de que el tótem es un antepasado tribal se considera dudosa. El Dr. Bad continúa: la cuestión respecto a si los egipcios veneraban a los animales como representativos de los antepasados tribales o tótems ha dado lugar a muchas discusiones, y no es de sorprenderse, ya que este es un tema difícil. Sabemos que muchos de los estándares que representan los gnomos de Egipto se distinguen por las figuras de pájaros y animales, por ejemplo, el halcón, el toro, la liebre, etc. Pero no queda claro si es de suponerse que estos representan tótems. No es que el animal o pájaro que está de pie en una posición elevada o en un pedestal quiera representar a un fetiche o a un representante de un antepasado tribal, sino a una criatura que se considere como la deidad bajo cuya protección fueron dispuestas las gentes de un cierto territorio. Y podemos suponer que era ilegal matar o herir dicho animal o pájaro dentro de los límites de dicho territorio. Los tótems se llevan invariablemente en pendones, pértigas y escudos, y es ilegal matarlos. También declara que la teoría totémica puede explicar ciertos hechos relacionados con la veneración de los animales de un número de tribus salvajes y medio salvajes en algunas partes del mundo, pero según el autor no puede considerarse que ofrezca una explicación de la veneración de animales de los egipcios. Se puede preguntar entonces, ¿por qué solo Egipto fue inmune a la influencia del totemismo? El Dr. Ball continúa, en forma de una refutación final de la teoría totémica,
que varios objetos, aparte de los animales, eran venerados y considerados como dioses en los pedestales gnomos, o que se convertían en los símbolos de las deidades que se veneraban en ellos. Por tanto, en algunos estandartes se manifestaban algunas representaciones de colinas, flechas, peces, etc. El Dr. Bach parece insinuar que estos objetos no pueden ser fetichistas o totémicos. Por ejemplo, el Dr. Bach no puede encontrar la razón de por qué 3 colinas estuvieran relacionadas con un dios. Esto no presenta un problema mitológico muy grave. En muchas partes del mundo los picos de las montañas, separadamente o en grupos, son objetos de la veneración directa. Se puede venerar una montaña porque es la residencia de un dios, por su propia importancia, tal y como lo eran el Olimpo, Sinaí y el Carmelo, que luego se convirtieron en los altos lugares de las deidades, o porque eran los lugares de nacimiento de ciertas tribus. Por ejemplo, tal y como nos informa el escritor indio Salcamayhuá, en el antiguo Perú cada tribu localizada o ayú tenía su propia Paccarisca, o lugar de origen, muchas de las cuales eran montañas a las que los nativos se dirigían en la oración. Tú eres mi lugar de nacimiento. Tú eres mi fuente de vida. Protégeme de la maldad. O Paccarisca. De hecho, estas montañas eran oculares, tal y como lo serían probablemente aquellas representadas en las normas egipcias. El que fueran veneradas como los hogares de los oráculos y por su propio bien, y no como el hogar de una deidad, parece estar probado en el hecho de que, en lugar de ser representadas en dicha deidad, lo son en estándares. Pero existen otras pruebas más aparentes de la naturaleza totémica de cierto número de deidades egipcias. Por ejemplo, queda claro que el Bast con cabeza de gato, que primero fue venerado en forma de un gato, era originalmente un tótem de gato. El cocodrilo era la encarnación del dios Ebek, y morada en un lago cerca de Crocodilópolis. Ra y Horus están representados con las cabezas de unos halcones, y Tas con la cabeza de un ibis. Anubis tiene la cabeza de un chacal. No cabe lugar a duda de que algunas de estas formas eran totémicas. Pero era un totemismo decadente, donde el sentimiento más primitivo se concentraba en ciertos animales que se consideraban divinos, unos tótems que se habían convertido en divinidades de pleno derecho. Los egipcios llevaban estandartes en los que representaban sus animales totémicos de la misma forma que los nativos del Darling Superior graban sus tótems en los escudos, así como las tribus americanas llevan mástiles coronados con trozos de corteza y donde están dibujados sus animales totémicos. Diodoro hace alusión a un ejemplo de protección mediante un tótem, declarando que hubo un cuento en Egipto que decía que un cocodrilo había salvado la vida de uno de los antiguos reyes. Por último, los habitantes de muchos de los gnomos de Egipto no comían ciertos animales. Esta es una clara indicación de que existe el totemismo, y no se podría citar mejor ejemplo de su existencia en Egipto. Sin embargo, no hay ninguna razón para suponer que en tiempos posteriores los animales en Egipto no fueran venerados por otras razones que no fueran totémicas. La veneración posterior de los animales pudo haber sido una reliquia del totemismo, pero es más probable que haya sido sencillamente de carácter simbólico. Incluso cuando los ritos y las creencias comitantes del totemismo dejen de ser reconocidos, el animal totémico puede mantener su forma bestial en lugar de adoptar una forma semi-humana. Cierta tribu de indios norteamericanos venera un tótem de pony, que en la actualidad se está convirtiendo en una divinidad de pleno derecho, pero que persiste en mantener su forma equina. De nuevo, en muchos casos, la habilidad de los dioses egipcios de transformarse en animales mediante unas fórmulas mágicas es elocuente de su origen totémico. Se dice que no solo los animales individuales sino también todos los animales de una clase eran sagrados en ciertos gnomos. En dichos casos, Wiedemann dice que los animales no se honraban como dioses, sino más bien eran especialmente favorecidos por los dioses. Pero como esto es precisamente lo que ocurre entre las gentes de la época totémica, esta opinión tiene poco valor.
Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre los mitos de la creación, las compañías de los dioses y la idea egipcia de Dios. No se lo pierdan.